Pensó que solo arreglaba sus escaleras, pero lo que descubrió abajo lo cambió todo. Mira hasta el final, suscríbete, dale like y cuéntanos desde donde nos ves. Marcos Johnson se levantó temprano aquella mañana de verano. El aire olía a pasto húmedo y las cigarras ya zumbaban entre los árboles. Sostenía en una mano una taza de café negro y en la otra el mazo con el que había decidido, por fin, enfrentarse a una tarea largamente postergada, reparar los viejos escalones de cemento que elevaban desde la puerta trasera de la cocina hasta el patio. Los escalones eran un peligro, sobre todo para su hija menor, Michelle, que a sus 9 años saltaba de dos en dos sin hacer caso a las advertencias de su padre. El concreto estaba resquebrajado, los bordes se desmoronaban, y cada paso se sentía como si pudiera quebrarse bajo el peso. Marcos había llorado muchas veces que los arreglaría, pero entre el trabajo en el taller mecánico, las cuentas que no perdonaban y la rutina diaria, siempre terminaba aplazándolo. Esa mañana, sin embargo, con la casa aún en silencio y su familia dormida, tomó la decisión de comenzar. La casa en sí misma era especial para él. No la había comprado, la había heredado de su tío Harold tras su muerte. Una construcción de 2 plantas, levantada décadas atrás, con pintura blanca, ya convertida en un tono crema y un porche que se hundía un poco en las esquinas. No era perfecta, pero para Marcos, que había pasado la infancia mudándose de un apartamento en alquiler a otro, representaba estabilidad y un sueño cumplido. Un lugar propio donde criar a sus hijos. Allí vivía con su esposa Clara, maestra de primaria, su hijo adolescente Daniel y la pequeña Michelle. La casa era su refugio, su orgullo, y cada arreglo que hacía en él lo sentía como una victoria contra la fragilidad de la vida. Al terminar el café, Marcos dejó la taza en el alféizar de la ventana y levantó el mazo. El primer golpe hizo temblar el aire. El concreto se quebró en pedazos, liberando polvo gris que se le pegó a la piel sudada. Cada martillazo era un esfuerzo titánico, pero también una satisfacción. Sentía que con cada fragmento que retiraba estaba arrancando la vejez de la casa, devolviéndole vida. Trabajó durante horas. Clara apareció en la puerta más de una vez, con una toalla en la mano, pidiéndole que descansara, que bebiera agua. Él respondía con una sonrisa rápida, como siempre que se empeñaba en terminar lo que empezaba. Daniel salió curioso, preguntando si podía ayudar, pero Marcos le dijo que se ocupara de sus tareas. Michelle observaba con ojos brillantes desde el césped, como si fuera un espectáculo. Todo parecía un día normal de trabajo casero, hasta que ocurrió lo inesperado. Al levantar una losa más grande que las anteriores, el suelo dejó ver algo extraño, un arco negro que sobresalía de la tierra. Marcos primero pensó que se trataba de una raíz gruesa. La forma serpenteaba bajo la tierra como un nervio escondido, pero al agacharse y limpiar con las manos enguantadas descubrió que no era madera. Era suave, de superficie gomosa, y corría en línea recta hacia el subsuelo, un cable. Frunció el ceño. No era como los cables eléctricos comunes que había visto tantas veces reparando autos en el taller. Era mucho más grueso, más robusto, y parecía estar en buen estado a pesar del tiempo. El recubrimiento negro estaba caliente por el sol, pero firme. Lo siguió con la vista. Desaparecía bajo la base de los escalones y parecía hundirse hacia el interior de la casa. Por un momento pensó en ignorarlo. Viejas casas solían tener restos de instalaciones pasadas, tuberías en desuso, cables que ya no levaban energía. Bastaría con cubrirlo de nuevo y seguir con el trabajo, pero algo en ese cable le provocaba incomodidad. No estaba ahí por accidente, había intención en cómo estaba colocado. Decidió excavar un poco alrededor. Con la pala removió la tierra con cuidado. A cada paletada el hallazgo se volvía más desconcertante. No era un solo cable, sino varios corriendo en paralelo, cruzándose como raíces subterráneas. Algunos incluso estaban sujetos entre sí con abrazaderas metálicas antiguas. Eso no era un resto olvidado, era un sistema planificado. El corazón le latía más fuerte. Recordó entonces a su tío Harold, el hombre que le había dejado la casa, siempre reservado, poco sonriente, alguien que rara vez dejaba entrar a los demás en sus asuntos. De niño, Marcos había notado su carácter hermético, su manía de cerrar puertas y vigilar que nadie curioseara en habitaciones prohibidas.
En aquel entonces le había parecido simple severidad. Ahora esas memorias regresaban con un matiz inquietante. Desde la ventana, Clara lo llamó para almorzar. Marcos levantó la mano, fingiendo tranquilidad, pero en su interior no podía apartar la mirada de aquellos cables negros que brillaban tenuemente con la luz del mediodía. Sintió que había dado con algo que su tío nunca quiso que saliera a la luz. Trabajó un rato más, pero su atención estaba ya completamente atrapada. Cada golpe de mazo le pesaba distinto. La escalera ya no era solo cemento viejo, era una entrada a un secreto. Cuando el sol comenzó a caer, Marcos se sentó en el césped, cubierto de polvo y sudor, el montón de escombros a un lado y al otro, los cables que se adentraban bajo la casa como venas ocultas. Aquel día había comenzado con una intención simple: reforzar la seguridad de su hogar. Sin embargo, al anochecer comprendió que lo que había desenterrado era mucho más que piedra rota. Había abierto la primera grieta de una historia oculta, enterrada bajo sus pies, que lo esperaba desde hacía años, y aunque aún no lo sabía con certeza, ese hallazgo cambiaría para siempre la forma en que miraba su propia casa. Cuando finalmente entró en la cocina, con la pala apoyada en el hombro, Clara le sonrió, sin sospechar nada. Daniel y Michelle reían en la mesa. La escena era cálida, hogareña, pero Marcos sentía un peso en el estómago. Mientras fingía normalidad, su mente no dejaba de repetir una pregunta: ¿qué secretos había escondido Harold bajo esas paredes? La noche cayó sobre la casa, y en la oscuridad del patio, bajo el hueco de los escalones demolidos, los cables negros esperaban, silenciosos, como si guardaran la respiración hasta que alguien se atreviera a seguir su rastro. La noche no tragó descanso. Marcos giró en la cama como si los resortes del colchón fueran piedras. Cada crujido de la madera, cada suspiro viejo de la casa, le pareció una señal. Cuando por fin el silencio se impuso y el aliento de Clara se volvió rítmico, él entendió que no iba a dormir. Se vistió sin encender la luz, bajó con cuidado las escaleras y se detuvo un instante en el umbral de la cocina. El rectángulo oscuro de la puerta trasera enmarcaba el hueco de los escalones demolidos. Allí bajo el aire tibio de verano, los cables esperaban como un recordatorio. Pero esa noche no iría al patio. Si las líneas negras iban hacia adentro, la respuesta, al menos una parte, tenía que estar en el interior. Encendió la lámpara del fregadero. El cono amarillento apenas alcanzó a espantar las sombras pegadas a los zócalos. Marcos cruzó la cocina y abrió la vieja puerta del sótano. Lo recibió el olor a humedad de siempre, una mezcla de tierra, pintura antigua y metal. Al bajar, la bombilla solitaria parpadeó antes de afirmar su luz pálida. El lugar era un museo de pequeñas cosas, herramientas que había heredado de Harold, frascos con clavos ya sin brillo, cajas de cartón con etiquetas borrosas. Fue directo a la esquina donde el cimiento se encontraba con el suelo. Allí, la noche anterior, desde el patio, había intuido una dirección. Se arrodilló y pasó la palma por el muro. Al principio solo sintió aspereza. Luego, a la altura de la espinilla, los dedos tropezaron con un borde nítido. Se inclinó más. No era una grieta, era un orificio redondo, del diámetro exacto para que cupiera el recubrimiento negro que había visto afuera. No sobresalía cable alguno, pero el borde, desgastado de un lado, delataba roce repetido. A 1 metro, encontró otro agullero, ligeramente más grande, con el cemento más liso alrededor, como si alguien lo hubiera pulido después de abrirlo. Colocó la oreja contra el muro, buscando un zumbido, una vibración, cualquier signo de corriente. Nada. Silencio. Pero no el silencio limpio del que no tiene nada que decir, sino el del secreto que se guarda la lengua. Retrocedió sobre sus pasos, recorrió la pared opuesta. Bajo una repisa, pegado al piso, otro círculo cortado con precisión. Marcos notó que todos mantenían una altura parecida, como si hubiesen seguido una guía. Aquello no tenía nada de improvisado. Se puso de pie y barrió el cuarto con la mirada. No recordaba haber prestado realmente atención a aquel laberinto de madera, canos y cablecitos deshilachados. Entonces subió el impulso. Si los puntos de acceso estaban abajo, arriba tenían que estar las salidas. Subió las escaleras y cerró la puerta con cuidado para no despertar a nadie. El pasillo del primer piso lo recibió con su alfombra gastada.
Un rectángulo de regla metálica. A media altura, ventilaba el aire de conductos que apenas funcionaban en invierno. Marcos arrimó una silla, desatornilló la tapa con el destornillador corto que siempre llevaba en el bolsillo del pantalón de trabajo y, con la linterna entre los dientes, asomó la cabeza dentro. El polvo subió en remolinos lentos. A primera vista, solo chapa y vieja fibra. Movió el haz hacia el marco. Un destello lo traicionó. Había un soporte atornillado a la madera, un pequeño ángulo de metal brillante con dos perforaciones alineadas. Vacío ahora, pero evidentemente hecho para sostener algo. No formaba parte del ducto. Alguien lo había añadido. Volvió a colocar la rejilla bajo de la silla y la arrastró al centro del salón. La lámpara principal, con su difusor de vidrio opalino, había sido comprada por él mismo en una liquidación. Encajaba bien con el techo, no desentonaba con las molduras y daba una luz suave por las noches. Subido otra vez, desenroscó las 3 piezas que sujetaban el plato de vidrio. Lo retiró con cuidado y miró el casquillo, los cables de la luminaria, la cazoleta metálica. Nada extraño al principio. Entonces apoyó la linterna contra el hombro y miró hacia el borde, donde la cazoleta se une al yeso. Un círculo diminuto de vidrio oscuro se escondía entre sombras, del tamaño de su una. No había etiqueta, no había marco, solo una curva oscura que absorbía la luz en vez de devolverla. El aire se le espesó en la garganta. Se quedó inmóvil, con el brazo alzado, sintiendo cómo el codo le ardía. Había pasado centenas de noches bajo esa luz. Risas, películas, siestas breves después de jornadas largas, conversaciones en voz baja. Todo bajo un ojo que no parpadeaba. Cerró los ojos un segundo y contó hasta 5. Al abrirlos, retiró con delicadeza el aro interior. Una pieza de plástico negro salió junto con un cable delgado como un hilo, pegado a la estructura con una gota de resina. Lo sostuvo entre el índice y el pulgar. Era una lente, no cabía duda, no gritó. Bajo, encajó el vidrio como pudo, guardó la pieza en el bolsillo y respiró. La casa crujió como si fuese consciente de haber sido descubierta. Siguió con el pasillo, tomó la rejilla que había inspeccionado y, esta vez, pasó la mano hasta el fondo. Sus dedos tocaron algo liso, no metálico, pegado al lateral del conducto. Tiró una tapa mínima sedio, y lo que emergió fue otra lente. Está orientada hacia abajo, hacia el corredor, como si esperara registrar idas y venidas. Marcos fue cuarto por cuarto, con la fuerza de un impulso que ya no necesitaba la mente para justificarse. En el dormitorio de Daniel, revisó primero la lámpara de tejo, nada. Después la estantería donde el muchacho guardaba cómics y manuales de ciencias. Al retirar la balda inferior, encontró una perforación del tamaño de un botón, camuflada por la sombra que la madera proyectaba. Pasó la una y sintió el canto perfecto del taladro. Al quitar la tapa fina como la cáscara de un huevo, la lente apareció idéntica a las otras. Estaba alojada en un cilindro tan estrecho que la misma estantería servía de túnel. En la habitación de Michelle, el hallazgo le clavó un aguijón de rabia. La lámpara de noche, la de la lunita que proyectaba puntitos en el techo, escondía en su base una abertura discreta como una pestana. Levantó el plástico y no tuvo que buscar. La lente miraba a la altura de la cama. Su garganta hizo un ruido que no supo si era un gruñido o un soloso. Apretó los dientes, desenchufó la luz y extrajo el pequeño módulo con el cuidado de quien arranca una espina sin herir más. Sintió el cable fino como un nervio ceder. La pieza quedó en su mano tibia por el calor acumulado. La sostuvo un instante con el pulgar sobre la lente, como si quisiera taparle el hoyo a una criatura indigna. Luego la guardó junto a la otra. Regresó al vano del pasillo. Retiró la cúpula de la luz. Nada. Pasó la mano por la parte superior del botiquín. Tanteó en los ángulos donde la pared y el espejo se encuentran. El espejo se movía milimétricamente. Forzó un poco. Un marco suplementario, casi imperceptible, había sido añadido para generar un hueco tras el vidrio. Dentro, un puntito oscuro descansaba en una cuna de plástico. Lo dejó donde estaba. No por miedo. Por prueba. Ya contaba más de 4 dispositivos en habitaciones distintas. El patrón era innegable. Volvió al sótano con un punadito de tornillos y tapas en la mano. En el banco de trabajo, extendió lo encontrado sobre un trapo limpio, 2 lentes casi gemelas, 2 soportes del tamaño de una falange,
un cable ultrafino en el que se distinguían, bajo el recubrimiento, varias hebras coloreadas. Expandió entre los dedos un tramo cortísimo del hilo y vio que no eran 2 o 3 hilos, sino un manojo de microconductores estructurados, trenzados con intención. No era un juguete ni algo comprado a última hora. Aquello había sido hecho para durar y para pasar inadvertido. La rabia subió como una oleada caliente. Pensó en Harold, en su severidad, en las puertas quebradas en su infancia, en el 93 Aji, que tantas veces lo había frenado en el corredor. ¿Había sido él? ¿O solo había consentido? ¿Por miedo? ¿Por conveniencia o por algo peor? No había respuesta mientras no siguiera el rastro. Apagó la luz del sótano y volvió a subir. En la cocina, apoyó la linterna sobre el borde de la mesa e hizo un mapa con papel y lápiz. Salón, lámpara. Pasillo, Regila. Cuarto de Daniel, estantería. Cuarto de Michelle, luz nocturna. Baño, espejo. Y marco con cruces los orificios jalados junto al cimiento. Las líneas que trazó uniendo puntos parecían capriciosas. Pero había un sentido. Todas las miradas capturaban zonas de paso o de permanencia. Lugares donde la vida sucede sin pose. No buscaban un tesoro. Buscaban rutina. Esa comprensión le revolvió el estómago aún más. El reloj de pared anunció la 1:30 con un clic cansado. Marcos se obligó a detenerse. Volvió a la habitación, se recostó junto a Clara y trató de cerrar los ojos. En la oscuridad, sin embargo, no pudo dejar de ver la minúscula lente incrustada en el techo del salón, tan pequeña y sorda como una pupila falsa. Se juró que al amanecer continuaría, y lo cumplió. Con la primera luz se calzó las botas y recorrió la planta baja. Su objetivo era claro, identificar más puntos de acceso. Pero, sobre todo, entender cómo se había distribuido la red. Eso no se monta al azar. En el zócalo del comedor encontró un círculo discreto, celado con pintura, justo detrás del aparador, en el recibidor. Al retirar el tapete, apareció una pequeña tapa cuadrada enrasada con la madera, como las de electricidad, pero sin símbolo alguno. Al abrirla, no jaló un enchufe, solo un paso estrecho que desaparecía hacia el vacío. Cerró y marcó en el mapa. Cada hallazgo lo agotaba y, a la vez, le daba un impulso nuevo. Era como desarmar un motor. Al principio solo hay un bloque cerrado. Luego, tornillo a tornillo, pieza a pieza, la arquitectura aparece. Aquí no había pistones ni bielas, sino puntos de mira y rutas de cable. Comprendió también que lo descubierto era apenas la superficie. Lo que faltaba era lo más importante, la dirección en que todo se recogía, el lugar a donde iban las señales, la sala de máquinas de aquel monstruo doméstico. A media mañana, con el sol ya recalentando las cortinas, se permitió un café rápido. Clara bajó, aún con sueño, y le preguntó si iba a retomar la escalera. Enseguida, dijo él, cuidando que la voz no delatara el torbellino. Ella se acercó, le pasó la mano por el hombro y le recordó que comiera algo. Él asintió, aguantando el impulso de contarle todo de una vez. Si abría la compuerta ahora, no habría vuelta atrás. Aun no cuando Clara subió, él volvió al papel. Trazó flechas, los cables emergían aquí y allá, subían a luminarias, cruzaban conductos, horadaban muebles. Todos parecían buscar caminos disimulados que nadie mira. Reyelas, plafones, fondos de armario. Y todos, tarde o temprano, tenían que dirigirse a un mismo sitio. Un sistema así no tiene 1000 destinos. Tiene uno. Se plantó en el centro del salón y trató de escuchar. Nada. Entonces decidió que, antes de mirar fuera, revisaría lo que faltaba dentro. El desván. Le elevó la escalera telescópica al pasillo y forzó un poco la tapa del acceso. El aire caliente lo golpeó con olor a polvo viejo. Arriba, avanzó a gatas por encima de las vigas, cuidando de no pisar el yeso. La linterna dibujó túneles de luz entre algodón de aislamiento. Al fondo, hacia el lado que da al patio, encontró un tramo de madera más nueva. 2 tablas colocadas recientemente, la cabeza de clavos aún brillante. No había cables a la vista, pero sí señales de que alguien había trabajado allí después de la construcción original. Pasó la mano, un hilo de polvo se desprendió y mostró el borde de un canal cubierto. Anotó el lugar en el cuaderno y retrocedió con paciencia, vallando la escotilla sin ruido. El resto del día lo dedicó a registrar y a retirar con sumo cuidado algunos dispositivos, no todos. Sabía que conservar pruebas era tan importante como proteger a su familia.
La pequeña bolsa de tela donde guardaba tornillería se llenó con hoyos mínimos, carcasas, trocitos de resina, trozos de cable. Cada pieza pesaba más que su tamaño. A la hora del almuerzo, la guardó en el cajón del banco de trabajo y volvió a la mesa como si nada. Por la tarde, con la casa vacía mientras Clara llevaba a los niños a la biblioteca, Marcos se permitió un momento para mirar el conjunto desde fuera. Abrió la puerta trasera y se detuvo al borde del hueco de los escalones. El patio se extendía de golpe verde, con su cerca de madera y el cobertizo en el rincón derecho, un rectángulo cansado de tablas viejas y techo vencido. El sol caía de lado, y la hierba parecía un mosaico de tonos. No dio un paso más. Solo observó. Si dentro las rutas estaban trazadas, afuera debía haber un orden similar. Sus ojos recorrieron la base de la casa, el lugar donde el cimiento asoma apenas, los puntos en los que había cavado. El patrón, sin embargo, no aparecía aún. Haría falta paciencia. Haría falta volver con la pala y, quizá, con la palanca. Quiero la puerta. Antes de que la tarde se desgastara, subió a la habitación de Michelle y volvió a atornillar su lámpara de teco. Dejó la base de la luz nocturna sin la pieza oculta y se aseguró de que la niña no notara nada raro al encenderla. En el cuarto de Daniel ocultó el agujero de la estantería con una quinta temporal. No quería alarmarlos, no todavía. Cuando el sol terminó de irse, Marcos bajó los hombros cansados y se permitió un vaso de agua frente a la ventana. La casa sonó con su música de siempre. Un golpecito en la cocina, el gemido suave del pasillo, el susurro de una cortina. Podían ser nada, podían ser todo. Lo único seguro era lo ya descubierto. Las paredes tenían hoyos, las rejillas tenían ángulos que no pertenecían a ningún plano. El techo del salón había guardado una pupila por años, y esas miradas diminutas no flotaban sueltas. Todas estaban atadas a algo que aún no había visto. Apagó las luces una a una y se quedó un momento quieto en la oscuridad. Sintió la vibración simple de la casa, la de siempre, mezclada con otra, muy leve, que solo estaba en su cabeza o quizá en algún lugar más hondo. Respiró, se dio media vuelta y subió despacio las escaleras. Antes de entrar al dormitorio, miró por la ventana del pasillo hacia el patio. La hierba formaba sombras blandas, y el cobertizo parecía agacharse para escuchar. Se metió en la cama sin hacer ruido. Clara murmuró algo dormida y se acomodó del lado opuesto. Marcos miró el techo, donde ya no veía la lente pero sí el lugar que había ocupado. Cerró los ojos con un pensamiento simple, sin adornos. Mañana buscaré el final de estos cables. Al amanecer la pala volvería a hundirse en la tierra, y lo que estaba afuera, varió el césped junto al viejo cobertizo, empezaría a contar su parte de la historia. El día siguiente amaneció más claro, pero para Marcos la luz del sol no alcanzaba a disipar la pesadez de lo que había descubierto dentro de su propia casa. Había pasado la noche entera pensando en las pequeñas cámaras, en los orificios perfectamente talados, en la lente oculta en la lámpara del salón y en la base de la luz de su hija. Era imposible seguir fingiendo que todo eran restos viejos. Había un patrón, una intención. Y si había una red de ojos escondidos, también debía existir un lugar donde todo se reuniera. Con esa idea salió al patio. Las losas de cemento seguían amontonadas junto a la cerca, recordándole que el trabajo inicial había quedado olvidado. Sus ojos recorrieron el césped con una atención distinta, buscando algo que antes nunca se le habría ocurrido examinar. Fue entonces cuando lo notó. La hierba más densa y oscura cerca del cobertizo no era una diferencia grande, pero sí lo suficiente como para despertar sus sospechas. Se agachó y pasó la mano por el suelo. La tierra estaba más suelta. Fue por la pala. El primer corte hundió el metal en la tierra húmeda y blanda. A cada paletada, el suelo parecía quedar demasiado fácil, como si alguien ya lo hubiera removido hacía tiempo. Entonces el filo chocó con algo duro. Un golpe hueco le recorrió los huesos. Marcos siguió retirando tierra hasta que un rectángulo metálico se reveló. Una tapa oxidada plana con un asa en el centro. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Tiró del asa. Se resistió, pero tras varios intentos la tapa se abrió con un chirrido agudo. Un aire rancio, cargado de humedad y óxido, emergió desde el hueco.
La oscuridad parecía absoluta. Marcos tomó su linterna, respiró hondo y bajó por la escalerilla. Cada peldaño retumbaba con un eco metálico que se repetía en las paredes de concreto. La cámara subterránea era pequeña, apenas del tamaño de un trastero. El haz de luz iluminó lo que había al fondo y la respiración de Marcos se detuvo. Ali contra el muro se erguía una caja metálica pesada, con bordes firmes y superficie salpicada de óxido. Lo aterrador era que de todas partes, del techo, de las paredes, del suelo, convergían hacia él a los mismos cables negros que había encontrado bajo los escalones. Eran como venas alimentando un corazón mecánico. Se acercó despacio. El silencio se rompió por un murmullo bajo, un zumbido constante. En el lateral de la caja, pequeñas luces verdes parpadeaban, una tras otra, como un pulso electrónico. Marcos sintió que el frío le recorría la espalda. Aquello estaba vivo, funcionaba. Se agachó y pasó la mano por las uniones. El metal estaba helado, la tapa estaba asegurada con pernos. Corrió al cobertizo, tomó una palanca y volvió a la cámara. Introdujo la punta en la rendija y empujó con fuerza. El metal protestó con un chillido hasta que quedó de golpe. El interior lo dejó sin aliento. Había filas ordenadas de discos duros, perfectamente colocados, con cables que los unían al centro de la estructura. En medio, un módulo de grabación con indicadores que brillaban débilmente. El zumbido era más nítido allí dentro. Marcos extendió la mano y rozó la carcasa. Vibraba, respiraba. Retrocedió con el corazón acelerado. Todo cobraba sentido de manera aterradora. Las cámaras ocultas en su casa no eran piezas olvidadas de un sistema muerto. Estaban conectadas, grabando, acumulando. Sus cenas familiares, los juegos de sus hijos, las conversaciones privadas con Clara, todo había sido almacenado allí, en la oscuridad de esa calle bajo el cobertizo. El aire en la cámara se volvió irrespirable. Apagó la linterna y subió los peldaños de golpe, buscando la claridad del patio como si necesitara oxígeno. La tapa metálica cayó quebrándose con un golpe sordo. Marcos se quedó de pie, sudoroso, mirando la hierba que volvía a cubrir la entrada. El sol todavía brillaba alto, pero la casa ya no parecía la misma. No era un refugio, no era gerencia ni símbolo de estabilidad. Era un escenario vigilado, un teatro secreto. Mientras regresaba a la cocina, sintió que los muros, las ventanas y hasta las luces lo miraban en silencio. Esa tarde apenas pudo probar bocado. Clara le preguntó qué tenía, pero él mintió, diciendo que estaba cansado por el trabajo de los escalones. En su interior, en cambio, sabía que lo que había descubierto no era solo extraño, era un peligro. Lo más íntimo de su vida estaba siendo guardado por una máquina invisible, y aunque no lo había comprendido del todo, entendía algo con claridad. Los cables no eran el final, eran el principio de un secreto mucho más grande. Marcos se encerró en el baño y se miró en el espejo. Tenía la piel ceniza y los ojos inyectados de sangre. Se enjuagó la cara con agua fría y se prometió algo. Seguiría el rastro hasta el final. No importaba qué encontrara, no podía permitir que su familia viviera en esa farsa de hogar. Esa noche, cuando Clara y los niños ya dormían, volvió a mirar hacia el cobertizo desde la ventana del dormitorio. El viento movía las hojas de los árboles, pero él solo veía el suelo que escondía aquel corazón metálico latiendo en silencio. Y comprendió, con un nudo en el estómago, que lo que había desenterrado bajo la escalera lo había conducido a una verdad que apenas empezaba a mostrarse. Los días siguientes a aquel hallazgo se volvieron insoportables para Marcos. Había visto con sus propios ojos el corazón de la red, la caja metálica, los discos parpadeando como si guardaran vida propia, los cables que descendían como raíces hasta converger en un único punto bajo tierra. Pero lo que más lo torturaba no era el descubrimiento en sí, sino la certeza de que seguía funcionando. Mientras Clara cocinaba y Michelle reía en el patio, mientras Daniel discutía con él sobre un proyecto escolar, todo parecía normal en la superficie. Solo Marcos sabía que cada gesto, cada palabra podía estar siendo observado, almacenado. Su mente no le dio tregua. Cuando miraba por la ventana, empezó a notar detalles que antes no le habían importado. Un sedán oscuro apareció 2 veces en la misma semana, estacionado en la calle a media cuadra. Nadie bajó, nadie subió.
En otra ocasión, al salir del supermercado con una bolsa de tornillos, vio a un hombre con gorra de béisbol apoyado en la esquina. Fingía fumar, pero sus ojos lo siguieron. Apenas un segundo, pero suficiente para helarle la sangre. Esa misma tarde, en una caminata, juró escuchar pasos detrás de él. Cuando se giró, la calle estaba vacía. No sabía si era paranoia o confirmación. De cualquier manera, lo estaba devorando por dentro, en el taller, distraído. Llegó a instalar mal una pieza en el motor de un cliente. Sus manos ya no obedecían como antes. Clara empezó a notarlo. Preguntaba con ternura. Insistía en saber por qué estaba tan tenso, por qué pasaba las noches despierto caminando por el pasillo. Marcos sonreía con esfuerzo y decía que eran cosas del trabajo, pero por dentro sabía que ya no podía ocultarlo mucho más. Una noche después de cenar, mientras los niños se subían a sus habitaciones, Clara se quedó en la mesa. Tenía los brazos cruzados y la mirada fija en él. Marcos, algo anda mal. No soy ciega, si no me lo dices lo descubriré igual, pero prefiero escucharlo de ti. El tono de su voz era mezcla de preocupación y reproche. Marcos bajó la cabeza, dudó, tragó saliva. La mentira ya no cabía. Se levantó, fue hasta el cajón del taller donde había guardado las pruebas y volvió con una pequeña bolsa de tela. La puso sobre la mesa, abrió la cuerda y volcó el contenido. Una diminuta lente negra, parte de un cable fino, un soporte metálico oxidado. Clara frunció el ceño, tomó una de las piezas en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó. Marcos sintió que las palabras se le escapaban como un torrente. Le habló de los escalones, de los cables bajo tierra, de las rejillas en las paredes, de la lámpara del salón, de la cámara escondida en la luz nocturna de Michelle, de la caja metálica bajo el cobertizo con sus luces parpadeantes. Cada detalle fue cayendo como un golpe sobre la mesa. Clara lo escuchaba al principio con incredulidad, luego con un horror que la iba borrando por dentro. Se llevó la mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nuestros hijos nos estaban mirando todo este tiempo. La voz se le quebró, apenas un susurro. Marcos extendió la mano para tomar la suya, pero ella se apartó bruscamente. Se levantó y empezó a caminar en círculos por la cocina, como una fiera atrapada. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Ya, no podemos quedarnos ni un minuto más en esta casa. Marcos intentó calmarla. Es que no sabemos quién está detrás. Podría ser más grande que la policía local, y si ellos mismos están implicados. Y si hackeamos la llamada y con eso nos exponemos aún más. Clara se giró hacia él con los ojos enrojecidos. ¿Y qué propones? ¿Seguir viviendo aquí como si nada? ¿Esperar a que esos discos recojan otra semana más de nuestras vidas? No, Marcos. No mientras Michelle duerme bajo una cámara. No mientras Daniel estudia sin saber que lo espían. La discusión creció, las palabras se enredaban con el miedo. Marcos quería protegerlos, pero dudaba. Clara exigía acción inmediata. Finalmente, la desesperación en la voz de ella rompió su resistencia. «Está bien», dijo, tomando el teléfono con manos temblorosas. «Llamaremos». Cuando el 911 contestó, la voz de Marcos se quebró. Explicó que había descubierto cámaras ocultas en su casa, cables enterrados, una instalación clandestina que no entendía. Pidió ayuda. Una hora después, las luces azules y rojas banaban la calle. Los vecinos salieron en bata, murmurando entre sí, señalando hacia la casa de los Johnson. Los agentes entraron con linternas, herramientas, bolsas de evidencia. Revisaron los cuartos, las rejillas, los plafones, retiraron lentes, recogieron cables, sacaron pequeños dispositivos ocultos en lugares imposibles. En el patio, destaparon el suelo junto al cobertizo y bajaron a la cámara. Subieron con los discos duros en fundas antielectrostáticas con la caja metálica entera asegurada. Clara abrazaba a Michelle, que lo oraba sin entender del todo. Daniel miraba con el rostro pálido, tratando de mostrarse fuerte, el jefe del operativo, un hombre de cabello gris y rostro cansado. Habló con Marcos en voz baja. Le explicó que el sistema era sofisticado, más de lo que cualquiera habría esperado en una casa común. No parecía obra de un aficionado. Estaba activo desde hacía años, quizá décadas. La investigación tardaría, las respuestas no llegarían rápido. Pero tenga claro, señor Johnson, alguien diseñó esto para observar.
y lo hizo con precisión. Marcos asintió, sin palabras. Observó cómo los vecinos cuchicheaban tras la cerca. La intimidad de su familia expuesta no solo a ojos desconocidos que grababan, sino también a la mirada curiosa del barrio entero. La humillación lo golpeó casi tanto como el miedo. Esa madrugada, cuando la última patrulla se fue y la calle recuperó el silencio, Marcos quedó de pie en el jardín con Clara y los niños aferrados a él. El cielo clareaba en el horizonte. Miró la fachada de su casa, la que alguna vez había sentido como refugio y legado, y no vio más que un escenario vacío, un cascarón que había ocultado la peor traición. Sabía que, aunque la policía se hubiera llevado cables, cámaras y discos, la herida era más profunda. La confianza había sido arrancada de raíz, y lo peor estaba por llegar. Decidir si podían seguir viviendo allí o sí ese hogar. ¿Qué tanto significaba? Debía abandonarse para siempre. El amanecer llegó, pero no trajo consuelo. La casa parecía distinta, despollada de su secreto, pero no de su sombra. Los policías se habían ido con cajas llenas de cables, lentes y discos, y aún así, en cada rincón, Marcos seguía viendo huellas invisibles. Una lámpara colgando del techo ya no era solo una lámpara. Era un recordatorio de lo que había albergado. Una rejilla de ventilación ya no era parte de la casa. Era una cicatriz abierta. Clara preparó café en silencio. Sus manos temblaban al sostener la taza, y Michelle, sin comprender del todo, preguntaba con inocencia si los hombres con luces azules volverían esa noche. Daniel intentaba mostrarse fuerte, pero la forma en que evitaba mirar a las paredes lo delataba. La mesa del desayuno, que solía estar llena de risas y discusiones triviales, era ahora un lugar en el que reinaba un silencio espeso, cargado de desconfianza hacia todo lo que los rodeaba. Esa misma mañana el vecindario ya había comenzado a murmurar. Dos mujeres se detuvieron frente a la cerca, cuchicheando entre ellas mientras lanzaban miradas rápidas hacia la casa. Marcos cerró las cortinas con brusquedad. No soportaba que, después de haber sido invadidos por desconocidos, ahora fueran también espectáculo de curiosos. La policía había prometido investigar, pero su jefe fue claro. No había garantías de respuestas rápidas. El sistema era demasiado complejo, demasiado bien instalado. Los discos contenían años de grabaciones, quizá décadas, y no sería fácil rastrear quién lo había creado ni con qué propósito. Podría haber sido obra de su tío Harold, o de alguien más que usó la casa como punto de vigilancia. No podemos asegurarlo todavía, le habían dicho. Marcos no podía aceptar esa incertidumbre. La imagen de Harold volvió una y otra vez a su mente. Su mirada recelosa, sus puertas siempre cerradas, su silencio en las reuniones familiares. ¿Había sido cómplice o simplemente otra víctima? Esa pregunta lo atormentaba más que el recuerdo de los cables bajo la escalera. Las noches siguientes fueron aún peores. Aunque ya no había cámaras escondidas, Marcos se despertaba con la sensación de estar observado. Se levantaba, recorría la casa en penumbras, tocaba las paredes como si buscara ojos invisibles. Clara lo encontraba a veces en el pasillo, con los puños apretados, incapaz de volver a la cama. Michelle se negaba a dormir en su cuarto, convencida de que los agulleros seguían allí. Daniel, silencioso, se refugiaba en música con los audífonos puestos, como si quisiera bloquear al mundo entero. Una tarde, mientras arreglaba una bisagra en la cocina, Marcos escuchó un golpe suave en la puerta. Abrió y encontró a un periodista con una grabadora en la mano, preguntando sobre el caso de espionaje en el vecindario. Marcos lo ecoó con rabia, pero sabía que no sería el último. El secreto que había salido a la luz ya no pertenecía solo a su familia. Se había convertido en historia pública. El tiempo pasaba, pero la sensación de invasión no se iba. Aunque la policía había limpiado la casa, la confianza estaba rota. Clara lo dijo en voz alta una noche, mientras los niños dormían. Este lugar ya no es nuestro hogar, es una prisión disfrazada de casa. Podemos pintarla, podemos cambiar muebles, pero nunca volverá a ser lo que fue. Sus palabras quedaron flotando en la oscuridad como una sentencia. Marcos sabía que tenía razón. Recordó la mañana en que empezó a romper los escalones. Lo que buscaba era reparar, reforzar, cuidar. Y lo que había encontrado era exactamente lo contrario. Una gerencia podrida, un veneno que se había filtrado en cada esquina de la casa. La decisión se fue gestando en silencio, sin necesidad de más discusiones.
No se trataba solo de proteger a Clara y a los niños de un peligro real, sino de salvarlos de la sombra que se había instalado en sus corazones. Una casa sin confianza ya no era un hogar, era solo un cascarón vacío, un fantasma. El último fin de semana de aquel verano empaquetaron lo esencial. Los juguetes de Michelle, los libros de Daniel, las herramientas de Marcos, algunos recuerdos familiares. Nos llevaron todo. Había objetos que parecían manchados, demasiado ligados a la traición de esas paredes. Al cerrar la puerta por última vez, Marcos miró alrededor, los cuartos silenciosos, el patio donde había cavado, el cobertizo que escondía el corazón metálico. Todo parecía dormido, como si la casa esperara a su próximo inquilino para volver a abrir los ojos. Mientras subían al auto, Clara tomó la mano de Marcos. Él no dijo nada, pero en su interior entendía que, aunque la policía encontrara culpables, aunque algún día recibieran respuestas, nada devolvería la inocencia perdida. Habían aprendido una lección dolorosa. La intimidad no está garantizada ni siquiera en el lugar más sagrado, y una herencia puede convertirse en una maldición. Con el motor encendido, Marcos dio una última mirada al porche. En silencio se prometió que nunca más permitiría que la sombra de otro decidiera lo que su familia podía vivir o sentir, y mientras el auto se alejaba por la calle, la casa quedó atrás, inmóvil y muda. Pero para ellos ya no era más que un fantasma con paredes. Esta fue solo una de nuestras historias impactantes, y muchas más te esperan aquí. Suscríbete ahora, dale like, comparte y cuéntanos tu opinión en los comentarios.